Bueno, hoy nos toca Parasite. Ver, yo me imagino, es una película bastante famosa, ganó muchos Oscar, como ya saben, y me imagino que la mayoría de ustedes ya la vieron. De cualquier manera, yo voy a hacer un recorte de la película, que es lo que vamos a trabajar hoy, en función de lo que vamos viendo nosotros con relación al chiste, que es lo que nos convoca en estos encuentros, y que vamos a ir articulando un recorte de la película en función de, eh, bueno, lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver más adelante. La semana pasada, entonces, lo resumo en 2 minutos, hablamos del Día de la Marmota, ¿no? Y vimos a través del personaje de Bill Murray, en función de lo que era su vínculo con la productora, ¿no? Con Rita, cómo iba cambiando a lo largo de la película su posición subjetiva con respecto a lo que estaba viviendo y a cómo estaba viviendo ese día, y cómo en función de eso también cambiaba la forma de hacer humor, ¿no? Y la forma de hacer chistes y cómo circulaba dentro de la sociedad en función de esa posición, ¿no? De esa posición subjetiva, que al principio era mucho más narcisista y luego se va volviendo mucho más parte de la comunidad y va circulando de otra forma a partir de las distintas cosas que le van pasando. Hola Alina, ¿cómo andás? Entonces, lo que vimos, o lo que de alguna manera me parecía más importante que rescatar la semana pasada, era que hay una verdad pulsional, ¿no? Hay una verdad del sujeto, que es una verdad que tiene que ver con lo inconsciente, que se pone en juego a la hora de hacer un chiste, ¿no? Y que hay una satisfacción pulsional a la hora de hacer un chiste, ¿no? Que nosotros veíamos en Bill Murray de una forma mucho más peyorativa, de una forma mucho más ligada al desprecio, al maltrato hacia el otro, en los chistes que hacía al principio de la película, y a medida que este día que él vivía se iba repitiendo una vez y otra vez y otra vez, lo iba poniendo en otro lugar, ¿no? Sobre todo a partir de los encuentros que él tiene con Rita en estas repeticiones, ¿no? Entonces lo que veíamos justamente, o lo que habíamos charlado al principio y al final del encuentro, era, bueno, ¿cuál es el precio de un chiste? Y decíamos, el precio del chiste en función de tener una gracia para Rita, era justamente renunciar no a los chistes o a a la enunciación del chiste o a la forma de hacer el chiste, sino a la satisfacción pulsional que estaba en juego ahí, ¿no? Y cuando logra estar con ella al final de la película, logra estar con ella no porque dice lo que adecuadamente debería decir en función de lo que piensa que el otro quiere escuchar, sino que más bien él cambia su posicionamiento, ¿no? Su posicionamiento subjetivo y empieza a habitar el lugar, ¿no? Él llega al pueblo como queriendo irse y termina, si vieron el final de la película, muy lindo, queriendo vivir ahí, ¿no? Entonces hay un cambio muy grande en el personaje que se ve a través de la cuestión del humor y que nos servía como puntapié para lo que vamos a ver hoy y vamos a trabajar de alguna manera a partir de la película Parasite. Así que bueno, iría arrancando. Hay un chiste eh, que viene muy bien en muchos aspectos para hablar de Parasite. Uno de los aspectos es que no hace gracia el chiste, ¿no? Porque es un chiste que escribió Freud, un chiste del año 1800, que es uno de los que se recuerda más del libro El chiste y su relación con lo inconsciente, que es el chiste de... eh, no quiero decir qué chiste es porque si no lo arruino. Tampoco es que se van a reír. Pero había un joven de una familia de clase media más bien pobre, cuyo tío era el famoso tío rico, ¿no? Entonces él tenía el anhelo, año 1850, supongan, tenía el anhelo de casarse con su prima, ¿no? Y él no se podía casar con la prima, ¿no? Porque la prima no le daba bola porque era pobre y el tío tampoco lo empujaba a que algo de eso suceda porque era el sobrino pobre
que trataban, cuando iba a visitar a esta familia del tío millonario, con cierta cortesía, ¿no? Con cierta cortesía, pero también con cierta condescendencia, ¿no? Como a quien hay que recibirlo bien, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces este joven, después de estar en la casa del tío, ¿no? Y hablar con la gente que estaba ahí, qué sé yo, empieza a contar cómo lo trataron, ¿no? Y el tipo dice, me trataron muy, él quiere decir familiarmente, pero en lugar de decir familiarmente, dice, me trataron famillonariamente, ¿no? Famillonariamente. Lo cual, obviamente nadie se ríe, ¿no? Pero yo me imagino a Freud riéndose con un habano mientras lo escribe, ¿no? En su momento era algo gracioso. En el chiste de famillonario, que es el chiste que les acabo de contar, hay muchas cuestiones, no solo que no causa gracia, como Parasite, sino que hay muchas cosas que se ponen en juego en lo que nosotros vamos a ver en los recortes de esta semana, ¿no? El chiste fundamentalmente consiste en un desplazamiento, ¿no? de la palabra familiar a la palabra famillonario, ¿no? Familiar, famillonar, famillonario, ¿no? Hay como un desprendimiento tangencial que tiene que ver con algunas letras del medio de ambas palabras que generan como una unión y al mismo tiempo un desprendimiento, ¿no? Es como si algo del sentido tangencialmente se separara de lo que está pasando ahí, y este joven, al poder decir famillonario, habla no solo de el trato que se le da a un familiar, sino que habla del trato que le da un familiar millonario a alguien en quien no tiene ningún interés, ¿no? Que es un trato despectivo, medio condescendiente, ¿no? Falsamente cortés, ¿no? Y esto tiene como un efecto en el otro, ¿no? Un efecto de degradación, de desprecio, como veíamos en los primeros chistes de Bill Murray la semana pasada. Y hay ahí una carga fuerte con respecto a lo pulsional, ¿no? Con respecto a el efecto más del orden de lo mortífero sobre el otro, ¿no? En este caso sobre este sobrino pobre, ¿no? Con aspiraciones de ascenso social. Entonces, de alguna forma, vemos en el chiste de Famillonario y en lo que veíamos la semana pasada con respecto a la estructura del chiste, que lo que se da en el chiste es la posibilidad de unir dos cosas que en principio están separadas, ¿no? Ser familiar y ser millonario, en principio son dos cosas distintas, pero cuando uno dice me trataron famillonariamente, esas dos cosas se unen, ¿no? Y como planteábamos la semana pasada, lo que nos convoca desde el psicoanálisis tiene que ver con la forma en la cual esas dos cosas se unen, ¿no? Es decir, la gracia del chiste, el bits del chiste, es cómo esas dos cosas se unen, dos cosas que en principio estaban separadas, ¿no? Famillonario tiene que ver con cómo se une lo familiar y lo millonario en un plus de significación que da cuenta del destrato, del maltrato, de la cuestión condescendiente, de lo que les estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Esa cuestión degradante del otro, ¿no? Entonces, ya quien vio Parasite, estoy nombrando palabras que resuenan en lo que es la trama de la película, ¿no? Las familias, la cuestión del dinero, ¿no? De la riqueza, y de la condescendencia también, ¿no? Y esta atmósfera que el sujeto que tiene poder tiene sobre el otro y en consecuencia al revés también, ¿no? Quien no tiene poder, cómo se comporta con respecto al otro. Em, Muchas cuestiones para ver. Lo que les anticipo es que vamos a hacer un recorte de la película, una película muy difícil de recortar, porque nada, millones de cosas súper interesantes que, bueno, muchas las dejé afuera,
pero yo me quería enfocar en lo que es el vínculo entre el personaje, el joven, el personaje principal de la película, y su padre, ¿no? Hoy vamos a hablar entonces, de alguna manera, del vínculo entre un padre y un hijo, ¿no? A través de toda esta peripecia. 난 좋았어. 너도 하는 거다. 응, 그럼 뭐. El recorte que vimos recién tiene como 3 momentos, digamos, o de alguna manera 3 secuencias, ¿no? Que tienen lugar en el recorte. La primera es la secuencia inicial de la película, donde vemos, arranca con la ventana. Ellos viven como una especie de semisótano, ¿no? Ese semisótano eran como unos búnkers que se generaron cuando había una especie de guerra fría entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? En principio eran lugares que no estaban habitados, pero con la explosión demográfica tuvieron que empezar a habitar estos espacios, estos búnkers, y normalmente viven ahí familias de clase baja, ¿no? Las familias pobres de Corea del Sur. Entonces, arranca por ahí, ¿no? Esta ventana, que es la única ventana que da al exterior, y baja la imagen al chico que se queda sin wifi, ¿no? Y dice, uy, ya el vecino se quedó sin wifi, puso la clave del wifi, qué sé yo. Va, le cuenta a su familia, ¿no? La mujer le pregunta, ¿y qué hacemos ahora al marido? Le dice, ¿qué hacemos? El marido le responde, bueno, probá, a ver, ponelo bien en el techo, a ver si engarchás wifi ahí, ¿no? Esa es la respuesta del padre. Y la secuencia esa termina con, digamos, les dan el encargo de armar pizzas, ¿no? Tienen ese trabajo y vieron que en un momento están armando las pizzas y empieza a entrar humo de un señor que está fumigando, ¿no? Y la familia dice, están fumigando, bueno, cerrar la ventana. Y el padre dice, no, dejala abierta, así nos matan los bichos, ¿no? Pero ellos también están adentro, ¿no? Entonces empiezan todos a toser y el padre, cara de nada, sigue armando pizzas mientras mira un video en el teléfono. Y después, en la segunda parte del recorte, tiene lugar lo que, o sea, de alguna manera es el incidente, lo que incita a la película, el disparador de la película, que es este amigo, ¿sí? Del joven que cae con una piedra, ¿no? Y les dice, bueno, le traje esta piedra, ¿no? Como una ofrenda que manda mi abuelo, ¿no? Y después nos enteramos por qué viene, ¿no? Pero en principio trae la piedra y hay una cosa genial. Yo tenía resistencia a usar esta película porque no entiendo lo que dicen. Entonces, como no entiendo lo que dicen, siento que me estoy perdiendo como todo el sentido, ¿no? De lo que está pasando. Pero encontré un detalle que el otro día le decía a Martín, y yo digo, no lo puedo creer, escuchalo vos porque no, esto no puede ser, no puede ser. Y efectivamente, escuché 40 veces, como 40 veces con auriculares, lo puse en el parlante, después lo puse en la computadora, ¿no? Una parte del recorte, ¿no? No lo voy a poner para que lo escuchen, pero hay una parte del recorte que es esta parte, ¿no? Cuando habla el chico, cuenta. Y ahora el chico que es el personaje principal, ¿no? De la película, dice, esto es tan metafórico. Si ustedes escuchan bien ese recorte en algún momento, lo vuelven a escuchar o lo que sea que fuere, se van a dar cuenta que es imposible distinguir si la voz que se escucha es la del padre o la del hijo, ¿no? Entonces vos ves en pantalla al chico hablando y uno asume en el primer visionado que está escuchando al chico que está diciendo, esto es tan metafórico, pero cuando escuchás bien lo que está diciendo, no es la voz del chico, o es la voz del padre, ¿no? Saliendo de la boca del hijo, o es directamente la voz del hijo impostando la voz del padre. Es indiferenciable una cosa de la otra. Después, si ustedes quieren, lo escuchan. Lo cual me pareció fantástico en función de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
no como un detalle aislado, tiene muchos detalles la película, pero en función de lo que vamos a hablar hoy, me parece que ilustra muy bien el tema. Entonces, como yo les decía, en este primer momento de la película, lo que nos encontramos es un padre, ¿no? Un padre muy inhibido, ¿no? Un padre que le dicen, ¿por qué no pusiste? La mujer le dice, hay un tipo haciendo pis afuera, y le dice, ¿por qué no pusiste un cartel de prohibido orinar? ¿No? Y su respuesta es, no, esos carteles te dan más ganas de mear todavía, ¿no? Le dice algo así a la mujer. La hermana le dice al chico, le dice, ¿por qué no vas y le decís algo? Y el chico le dice, no, bueno, no, yo qué le voy a decir, ¿no? Como sosteniendo el lugar del padre, ¿no? Entonces, bueno, llega este chico, entonces ya uno lo ve disruptivo desde el principio porque le grita al que está orinando y el tipo se va. Y les trae esta piedra, ¿no? Entonces está esta piedra que de alguna manera, como bien anticipa el personaje, funciona de una forma metafórica. A lo largo de la película vamos a ir viendo eso y nos ofrece como una suerte de ilustración de cómo son las cosas, ¿no? De cómo son las cosas en sentido de qué es lo que está pasando ahí. En este primer momento que aparece la piedra, lo que se genera entonces, que veíamos nosotros, yo les mencionaba con respecto a la voz del padre que sale de la boca del hijo, lo que nos encontramos es una especie de desplazamiento, ¿no? Un momento de desplazamiento donde no sabemos si el que habla ahí es el padre o es el hijo, ¿no? Genial esto, ¿eh? Esto es genial, me pareció superlativo. Y en ese fundido entre ambas voces, de lo que nos damos cuenta es que hay una indiferenciación, ¿no? Una indiferenciación en el principio de la película, entre el padre y el hijo, ¿no? Entre la postura del padre y la postura del hijo. Y lo que nosotros nos encontramos, voy a compartir pantalla, ¿ver? Bueno, esta es una imagen de cuando la madre le dice, bueno, ¿cuál es el plan, no? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vamos a hacer? Cuando se quedaron sin wifi, la mujer en chiste le dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Eh? Y el otro está todo dormido, ¿no? Siempre está dormido o cansado, ¿no? En esta posición bien de corte entre lo distímico y lo depresivo, ¿no? Este es un fragmento de Famillonario, ¿no? Del texto de Freud. Freud dice, sobre el chiste de Famillonario, dice, cabe describirlo como un producto mixto de los dos componentes, ¿no? Un producto mixto de los dos componentes, lo familiar y lo millonario, ¿no? Los dos componentes, lo familiar y lo millonario. También dos componentes de la película que estamos viendo ahora, ¿no? Y es tentador ilustrar gráficamente su génesis a partir de estas dos palabras, ¿no? Entonces pone familiar en el primer renglón, ¿no? Y vemos la palabra familiar, y vemos que en millonario, que se escribe millonar en alemán, esa parte interior de la palabra familiar se conserva, ¿no? Al igual que el final de la palabra, la A y la R, y vemos gráficamente cómo hay un desplazamiento tangencial, ¿no? A lo que voy con esto, y por lo que me parece muy importante, es porque en este tipo de desplazamientos, ¿no? El de este chiste, el de Famillonario, hay al mismo tiempo, esto es como importante, al mismo tiempo algo que se conserva y algo que se modifica, ¿no? Algo que se conserva y algo que se modifica. Y nosotros en el principio de la película lo que vemos es que todavía no se termina de armar una diferenciación, ¿no? Una diferenciación, en este caso, entre el padre y el hijo, ¿no? O mejor dicho, entre el hijo y el padre, porque hay una responsabilidad, me parece que se lleva adelante en la película, con respecto a diferenciarse de ese padre, ¿no? O un intento al menos. Entonces, en estas dos líneas, ¿no? Entre lo familiar y lo millonario, es donde ocurre todo lo que vemos en la película. Y bueno, lo que vemos a continuación es este chico que el amigo le dice, bueno, si no quiere trabajar, vieron que en el bar, el chico que vemos abajo a la derecha es el que vimos recién, que le hablaba a la piedra,
Y el amigo de la universidad le dice, bueno, ¿no querés ir a darle clases a la chica que está arriba, la tercera de izquierda a derecha? Y con eso hacerte pasar por un estudiante universitario, ¿no? Hacerse pasar por otro, ¿no? Hacerse pasar por lo que no es, ¿no? Y bueno, consigue el trabajo, ¿no? Y empieza a trabajar con la familia de arriba, que es una familia de millonarios, ¿no? Si recuerdan la película, la familia de los Park, creo, a veces me confundo los nombres a veces, pero la familia de arriba es un señor, el de la izquierda, que es un señor que trabaja en una empresa de tecnología, que podría ser tranquilamente Samsung o LG o cualquiera de esas, surcoreanas. Em, bueno, nosotros vemos que él empieza a trabajar ahí entonces como estudiante de... sí, a mí también es una película impecable, como dice Rosana, y me parece que a mí por lo menos me hacía mucho sentido con respecto a lo de Famillonario, que me parecía un punto central por el que teníamos que pasar, en función de que hay una suerte de desplazamiento, ¿no?, que se genera y, como decíamos la semana pasada, como yo anticipaba, un chiste que no hace gracia, ¿no? Podríamos decir a este punto de la charla, ¿cuál es la gracia de la película, ¿no? Bueno, la gracia de la película es que el chico, cuando empieza a trabajar dándole clases particulares a esta adolescente, se da cuenta que el niño de la familia millonaria necesita también una guía, una referencia, una persona que lo quite de ciertos rasgos pseudo autistoides que la madre dice que tiene, ¿no? Y propone a su hermana, ¿no? A su hermana para trabajar como maestra de este chico, ¿no? Del chico que está arriba a la derecha. La hermana empieza a hacer de cuenta que es una terapeuta de niños, ¿no? A hacerse pasar por otra, a, eh, insisto, cumplir un rol que no es el que le pertenece, digamos, mintiendo, ¿no? Entonces se arma esta suerte de sátira, ¿no? Porque al final es como una sátira, hablando de los géneros de la comedia que hablábamos la semana pasada, donde luego el padre es convocado. El padre, esto es muy interesante, el padre es convocado a través de este dispositivo que arman para trabajar como quien es el chofer del señor millonario, ¿no? Empieza a trabajar como el chofer del señor millonario, pero ustedes fíjense en el plan de este chico que empieza a tramar, dónde queda puesto el padre, ¿no? Él pone al padre en el lugar de quien conduce, ¿no? En su fantasía, en este plan que arma, pone al padre en el lugar del que conduce, que es justamente lo que no puede hacer en la vida real el padre, ¿no? Entonces él todo el tiempo intenta ponerlo en un lugar donde el padre tenga una consistencia, un lugar de completud que el padre pobre no tiene, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con respecto a la sociedad surcoreana, a los efectos del capitalismo desmedido, las implicancias sociales de, la, de este régimen tan autoritario, ¿no?, con respecto a quién está dentro y quién está fuera del sistema, que no vamos a ver porque no nos da el tiempo, porque no quería hacer el foco en otra cosa, pero el efecto de la depresión en el padre, ¿no? Esto que vemos tan claramente no es un efecto que sea solo de una forma intrasubjetiva, sino que tiene que ver también con el ambiente que lo rodea, ¿no? Y con este lugar de desplazado social donde queda, ¿no? Y entonces, bueno, el último elemento que completa el cuadro es la madre, que la madre empieza a trabajar como ama de llaves dentro de la casa, ¿no? Entonces, eh, acá viene como el sentido del nombre de la película. Esta familia, ¿no?, que es una familia pobre, empieza a trabajar de distintos roles de empleados de la familia rica. Pero
no habría ningún problema con que eso pase si fuera algo consensuado, ¿no? El chiste, la gracia de la película es el plan del chico, ¿no? El plan del chico es que todo esto suceda, ¿no? Que cada uno cumpla un rol dentro de esa familia millonaria que les permita sacarles plata y vivir de eso, ¿no? Entonces, como les decía, este plan, el plan lo organiza el chico, esto para mí es muy importante, da cuenta de una forma de organizar las cosas. Una forma de organizar las cosas que da lugar a esta familia pobre dentro de la familia rica, pero que se mete por lo que yo les decía antes, ¿no? Lo tangencial, ¿no? Esas grietas donde la madre no puede, eh, por ejemplo, no puede hacerse cargo del chico, ya no sabe qué hacer, entonces esta necesidad de una chica que le preste más atención con respecto al aprendizaje, la presencia de una mujer que sepa resolver las cosas de la casa, ¿no? En las grietas donde esa familia necesita asistencia, se van metiendo, pero insisto, el chiste de la película es que se meten sin decir, nosotros somos una familia adentro de la familia, ¿no? Esa es como una cuestión central. Entonces, insisto, se vuelve todo como una especie de sátira, ¿no? Obviamente sale todo mal, ¿no? Obviamente sale todo mal. Obviamente es un chiste que no hace ninguna gracia, ¿no? Como el chiste de Famillonario. Pero ya en lo que estamos viendo nos damos cuenta cómo la cuestión de Famillonario es una cuestión que está presente todo el tiempo, porque se trata de la historia de dos familias sobre las cuales hay un desplazamiento, ¿no? Que es un desplazamiento de sentido y que obviamente una de las dos familias es millonaria, ¿no? Entonces lo millonario tiene un lugar y también tiene un lugar este neologismo, ¿no? De famillonario, donde uno se empieza a dar cuenta a lo largo de la película de este desprecio, ¿no? De este desprecio de la familia millonaria con respecto a los pobres, ¿no? Un desprecio que en principio es más difuso, ¿no? Es menos claro, pero que lo llevan adelante y lo tangibilizan en la película a partir de la cuestión del olor, ¿no? Hay un momento muy bueno donde este pibe, el niñito, un niñito preescolarizado, ¿no? O sea, que no va a la escuela todavía, o sea, que no tiene todas las cajas donde te meten cuando entras en la educación, en un momento está en la cocina y huele a la cocinera. Y después va y huele al chofer, ¿no? Lo huele al chofer. Y le dice, mamá, tienen el mismo olor, ¿no? Y la madre le dice, no, ¿cómo? Pero fíjense en la intuición de este chico, una intuición de la infancia, una intuición preescolarizada, como tiene como, es el único que se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero estos vienen del mismo lado, ¿no? Falta que diga, el pobre niño, al quien nadie le da bola, ¿no? Obviamente. Pero bueno, para quienes no vieron la película, ellos finalmente llegan a un momento de clímax, ¿no? En un momento que la familia millonaria se va de camping, ¿no? Y finalmente la familia de pobres toma posesión de la casa, ¿no? Y empiezan a bartolear, se hacen una comidita, se empiezan a tomar el whisky de la gente, se instalan en el living, ¿no? La mujer empieza, hay referencias a que eran, no sé cómo se llaman las personas que tiran lanzamiento de balas, puede ser, que giran con un dispositivo y lanzan como una especie de piedra. Bueno, no sé cómo se llama, pero hace eso, se pueden a jugar a eso en el patio, ¿no? Rompen un vidrio al lado, bueno, se empiezan a sentir en su gusto. Obviamente se pudre todo cuando se dan cuenta que no son los únicos parásitos en cuestión, sino que hay otra familia, que es la familia de las personas que estaban trabajando antes para estos millonarios, que también están ahí y
no solo están ahí, sino que hay un señor que está encerrado en el subsuelo, ¿no? En un búnker sin ventanas y que vive ahí de forma también parasitaria, ¿no? En el sentido de utilizando lo que los otros les sobra para sobrevivir, ¿no? Entonces, esto ya va configurando una especie de mapa de la situación que no- nos pone de manifiesto qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, para no perder el eje, lo que nos convoca es pensar, bueno, ¿cuál es la gracia de la película? ¿Cuál es la gracia de la película? Y cuál es la verdad pulsional que se pone en juego en ese chiste. Insisto, un chiste que no hace gracia, ¿no? Entonces, bueno, se pudre todo, vuelve la familia de camping inesperadamente, se larga una tormenta al mismo tiempo, ¿no? Tienen que salir los que estaban ahí, que no eran el ama de llaves, que eran personas que no tenían por qué estar en la casa, se tienen que ir, se tienen que escapar, digamos, escapan por el garage y se tienen que ir corriendo a la casa bajo la lluvia, ¿no? Entonces, en este escape, en esta situación de huida, ¿no? De la familia pobre de la casa de los ricos, tiene lugar la siguiente secuencia, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora, que me parece que es muy elocuente con respecto a lo que vamos a charlar, ¿sí? 진짜로. 얘가 자꾸 날 따라와요. Lo que acabamos de ver, de alguna manera, es como un paso adelante en función de la diferenciación entre el padre y el hijo, ¿no? Podríamos llamarlo de esa forma a lo que acabamos de ver. En el principio del recorte, lo que vemos es que bajan los tres desesperados, ¿no? La escalera en el medio de la lluvia, volviendo a una casa que ellos saben desde el principio ya inundada, ¿no? El búnker ya inundado. Y en la desesperación, la hija le pregunta al padre, lo interpela y le dice, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el padre le dice en un principio a la hija, no, mira, yo tengo un plan, quédate tranquila, ahora lo que vamos a hacer es ir a casa, ¿no? Es ir a casa y ir a juntar las cosas que tenemos. Entonces lo que hace es eh, bastante interesante. Llegan a la casa, ¿no? Y lo primero que nos enteramos es que la casa se inundó porque la ventana estaba abierta, ¿no? Ustedes recuerdan que en la secuencia anterior dijeron todos, no, vamos a cerrar la ventana porque va a entrar el olor al fumigador. Y el padre dijo, no, deja la ventana abierta, ¿no? Entonces, indirectamente, aunque haya pasado mucho tiempo o aunque no haya una referencia directa a eso, que nadie le diga al padre, che, me dijiste dejaste la ventana abierta, nos damos cuenta que hay no solo un vínculo entre ambas secuencias, ¿no? En función de la ventana, sino que lo que nos está indicando es que no solo el padre, en la negligencia de dejar que entre el humo del fumigador, intoxica a la familia, sino que al mismo tiempo, por el mismo lugar, ¿no? Y podríamos decir en el mismo sentido, es la negligencia o la inacción del padre la que de alguna forma está llevando a la familia a un lugar cada vez peor, ¿no? Un lugar cada vez más evidente en lo peor, ¿sí? El chico, hay una secuencia muy interesante cuando el chico está, es un detalle, lo cuento así al pasar porque no, espera. Cuando están volviendo, están bajando unas escaleras, un poquito antes. Y el chico es como que paulatinamente se va quedando. Acá hay como una secuencia donde el pibe se queda como absorto, ¿no? Con lo que está pasando, ¿no? Como en un momento de angustia.
y se queda mirando los pies, ¿no? Y se queda mirando los pies y el agua que corre. Esto no tiene ningún sentido ahora, pero va a tener un sentido en un ratito. Porque parece como una cosa puesta al azar, pero en realidad es un detalle muy interesante con respecto a la evolución del personaje. Y el pibe se empieza a sentir cada vez peor, ¿no? Se empieza a sentir cada vez más fuera de lugar, ¿no? Cada vez más fuera de lugar. Y cuando llega, se encuentra la piedra que había dejado el amigo, ¿no? Y nos encontramos con este segundo momento de la piedra, ¿no? La piedra que en un primer momento había dicho, ah, qué metafórico, y no sabemos metáfora de qué. En este segundo momento, cuando él retoma la piedra, cuando la encuentra ahí, se abraza a la piedra y se angustia mucho, ¿no? Se angustia mucho y dice, papá, vos dijiste que había un plan acá. ¿Cuál era el plan? Y el padre le confiesa la verdad, ¿no? Que es que no hay plan, que nunca hubo plan y que tampoco hay ninguna intención de que haya alguno, ¿no? Y que él está completamente entregado al azar de los acontecimientos, ¿no? Que es otra forma de nombrar a la depresión, ¿no? Que es otra forma de nombrar a cuando no hay ningún proyecto, que es otra forma de nombrar cuando no hay un velo con respecto a la muerte, ¿no? Cuando no hay nada que hacer antes de morirse. Alguien que no tiene ningún plan, que no tiene ningún proyecto, que no tiene nada que hacer, que no tiene nada por qué pelear o por qué molestarse, digamos, no tiene nada que hacer antes de morirse, dicho de otra forma, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es una evolución del personaje donde en un primer momento él dice, qué metafórico todo esto, y no sabemos si la que habla es la voz del padre o la voz del hijo cuando mira la piedra, y ahora lo vemos en un segundo momento ya enunciando un malestar, ¿no? Enunciando un malestar que tiene que ver con la angustia que le genera ver a su padre en esa posición, ¿no? Uy, dice Rosana, qué desestructurante esa imagen paterna que solo puede acallar lo que sucede, acá no pasó nada, con todo lo traumático que acaban de vivenciar. Claro, porque vienen de una secuencia tremenda, tremenda, una secuencia en la casa donde se pelearon con los otros que los dejaron encerrados en la parte de abajo, una cosa tremenda. Cuando la hija, vieron que en una parte la hija le pregunta, ¿qué hiciste? Lo até muy bien, dice él, ¿no? Como diciendo, con eso lo resolví, ¿no? A tragar lo tóxico permanentemente evidenciado simbólicamente, dice Rosana, sí, seguramente haciendo referencia al fumigador que vimos en la primera secuencia, y que de alguna manera es una secuencia que nos anticipa de forma cifrada cómo la inacción del padre va arrastrando a los acontecimientos, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta a esta altura de la película, ¿no? A esta altura de la película, si nosotros nos preguntamos, o como nos preguntábamos antes, ¿cuál es la verdad subjetiva que se pone en juego en el chiste de la película, ¿no? El chiste de la película es hacerse pasar por gente que no son y ocupar el lugar de los millonarios, ¿no? Ser la familia que es millonaria, ¿no? Repensando lo famillonario, ¿no? Entonces, en ese movimiento, lo que nos damos cuenta es que no se trata de llegar a ser millonario, porque ellos nunca van a tener el dinero de los millonarios. Ellos nunca les va a pertenecer la casa que los millonarios tienen. Ellos nunca se van a poder hacer de los bienes y del lugar en la reproducción de los bienes que tienen los millonarios. Entonces nos damos cuenta que es un plan a corto plazo, ¿no? Un plan que patas cortas, que no llega a ningún lado, ¿no? El ápice del plan es cuando están ahí bartoleando en la casa, ¿no? Que se toman un vinito, no sé, se toman un whisky, se abren unos snacks, y eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba detrás de todo esto, ¿no? Detrás de todo esto hay un joven que quiere tapar al padre, ¿no? Que quiere tapar las faltas del padre y que quiere tapar a ese padre que no puede, ¿no? Entonces el joven se pone en el lugar de quien puede, ¿no? Su gracia es armar un plan que los saque del lugar donde están. Lamentablemente es un plan a corto plazo, insisto, un plan en los términos del padre, en el sentido de engañar al otro, de hacerse pasar por lo que no son, ¿no? En última instancia, de una palabra vacía, de una palabra que no respeta la verdad de un cuerpo, ¿no? Y que fundamentalmente está
Un plan que está apoyado en la negación de una verdad evidente, ¿no? Que el padre no conduce en la verdad, conduce en la fantasía de él, que es el chofer del otro, pero en la realidad de la familia el padre no conduce nada, ¿no? Está entregado. Amanda dice, además habla como si no tener plan fuera una gran revelación y es un desastre, claro, obviamente. Lo que el padre hace es una defensa, si se quiere, narcisista de lo que él está haciendo, ¿no? Es este lugar del yo, donde él dice, no, porque los que tienen plan son todos giles, porque mira, al final estamos acá y nosotros no lo habíamos planeado, y haciendo como una defensa muy lábil, ¿no? Muy lábil de lo que es un posicionamiento que tiene que ver con, insisto, con una entrega total a la pulsión de muerte. Bueno, yo estoy acá, un día no voy a estar, entonces ¿para qué preocuparme? ¿Qué problema me hago? ¿No? Entonces, en esa entrega que el padre hace de sí mismo, está entregando también a la familia. Y todo lo que vemos a lo largo de la película es un intento, una voluntad de separación de ese niño con respecto a su padre. Insisto, al principio, en esta secuencia donde la voz indiferenciada de ambos mira la piedra y dice qué metafórico todo esto, y después un proceso de angustia, angustia normal, cuando el chico en esta secuencia que acabamos de ver se da cuenta de que el padre está deprimido y que están a la deriva total, que es una angustia que continúa él en el cuerpo, ¿no? Porque él al otro día se va, al otro día hay como una especie de festejo de ricos, porque el niño millonario durmió en una carpa, ¿no? No sé qué se le ocurrió. Los millonarios tienen sexo a la noche, vemos cómo tienen sexo, vemos sus fantasías, ¿no? Que no vienen al caso, pero al otro día, como buen millonarios satisfechos, deciden hacer una fiesta, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a hacer una fiesta, pum para arriba, acá está todo bien, mientras los pobres se les había inundado la casa, ¿no? Entonces los invitan a que formen parte de la fiesta, y le dicen, bueno, vengan, formen parte de la fiesta, qué sé yo, obviamente por separado, porque los ricos no saben que los pobres están todos juntos. Y el chico, vemos, hay una secuencia que el chico está ahí en la habitación con la chica a la que le da clases, y el pibe está completamente desplazado. Está desplazado, digo, porque está fuera de lugar, ¿no? Y el chico le pregunta a la chica, dice, pero ¿a vos te parece que yo puedo formar parte de todo esto? ¿No? Mira la fiesta de toda esa gente en chomba y pantalón kaki, y dice, ¿yo qué pinto acá? ¿No? Y se da cuenta en esa secuencia que claramente él no pertenece a ese lugar. Él dice, Martín dice, el chico justamente se toma la lluvia como un juego a la noche claro, claro. O sea, mientras para el niño millonario dormir bajo la lluvia era un juego de niños en una carpa Sioux, vieron que duerme como una carpa de americanos originarios, norteamericanos originarios. Los otros mientras no estaban jugando, ¿no? Estaban salvando lo poco que tenían con el riesgo de electrocutarse en el subsuelo. Pero bueno, sí, un detalle muy interesante. Rosana dice, a pesar de esa desidia del padre, hay un profundo sufrimiento de no tener recursos internos que puedan sacarlos de la miseria en la que viven. Recursos internos, claramente, una angustia muy grande, y también recursos externos. Por eso hay una dimensión social muy importante que tiene que ver con el lugar en el cual se deja a estos padres de familia en estas sociedades tan radicalmente capitalistas, que hacen de todo esto un combo, ¿no? Un combo que nosotros ahora tomamos en función de la verdad de lo que le pasa a este chico, pero que claramente tiene un montón de aristas que toda la película es un llamado de atención, claramente. Claramente es un llamado de atención a un sistema que claramente genera, propicia estas circunstancias, ¿no? Daniel dice, la negación del padre se parece mucho a la negación de ciertos políticos frente a la pandemia. Sí, es la negación de lo real, dirían algunos colegas, ¿no?
la negación de cierta dimensión real de las cosas, de una dimensión que excede lo que nosotros podemos decir de lo que pasa, ¿no? Entonces es algo que acontece, es algo que aunque no nos guste, acontece igual, y lo mejor que podemos hacer es aceptarlo, ¿no? Y aceptar que hay cosas que se nos escapan, cosas que nos generan un sufrimiento, como decía Rosana con respecto al sufrimiento que le genera al padre no tener el empuje necesario para hacer algo por su familia, y que lamentablemente están más allá de nosotros, ¿no? Algunas que tienen que ver con el sistema y otras que ni siquiera, que tienen que ver con la pandemia y con lo que en todo caso el sistema genera, ¿no? Que es lo que nos acaba de pasar. La hija en el medio del caos se prende un cigarrillo como queriendo evadirse de lo que pasa. Sí, la hija es otro personaje muy interesante, que no tiene tanto relieve como el chico, pero que igual es muy atractiva, como subjetivamente. Bueno, obviamente todo esto sale mal. ¿Dónde lo prende? En el baño donde está saliendo la mierda para afuera, ¿no? Al mismo tiempo. A la mierda hay que llamarla por su nombre. Entonces, lo que nosotros nos encontramos en este recorte es un encuentro progresivo con lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese encuentro con lo que está pasando, que se encuentra este chico, lo lleva a, como estaba contando antes, este lugar de sentirse fuera de lugar. Entonces lo que hace, como se siente fuera de lugar, es baja al subsuelo, termina dejando salir al señor que estaba encerrado, que había atado al padre, y el señor mata todo, ¿no? Se arma como toda una batabola. El padre de este chico en un momento toma un cuchillo y apuñala al padre de la otra familia, ¿no? Cuando el padre de la otra familia se encuentra eh, molesto por el olor de los pobres, ¿no? Molesto por el olor de los pobres, donde de eso vuelve, ¿no? Y se le vuelve algo intolerable, ¿no? Esto lo viene molestando a lo largo de la película, en el final de la película no molesta. Bueno, se arma ahí toda una carnicería, donde hay gente apuñalada, bueno, me pareció que no era algo para que viéramos acá, pero sí me parece importante que nosotros veamos el final de la película, que es lo que vamos a ver a continuación, que es un final donde, por un lado, nos encontramos con los efectos, ¿no? De la ebullición, ¿no? Porque lo que vemos a lo largo de la película es este caldo de cultivo, ¿no? Este caldo de cultivo, que es este chiste, donde lo famillonario, donde el desprecio, donde el destrato, ¿no? Donde las diferencias sociales se van como tapando, ¿no? Tapando con un cartoncito, y en esa escena que tiene lugar en el parque de la casa, salta todo, ¿no? Termina saltando todo lo que es la verdad pulsional, insisto, ¿no? La pelea se arma, Graciela, porque el joven, que es el objeto de lo que estamos hablando hoy, baja al subsuelo, no sabemos bien para qué, no sabemos bien para qué, él dice quiero arreglar las cosas, pero el efecto de eso es que el señor que estaba encerrado en el subsuelo sale, y cuando sale empieza a repartir cuchillo para todo lado, completamente enajenado porque su esposa ha muerto. Y algo de la esposa lo sostenía en ese lugar de excluido. Pero bueno, cuando pierde a la esposa, pierde la cordura. Vamos a ver el último recorte. 지금 웃는 건가? 아니, 잠깐만. 그리고는 의사. Lo que nos enteramos al final de la película es de qué se trata la película, ¿no? Estas películas que no sabes todo lo que pasa, pasan miles de cosas y hasta que no te ponen el corte a negro no entendés de qué te estaban hablando. Y a mí me parece que lo que está claro en la película es de qué se trata, en el sentido de que lo que acabamos de ver es cómo un hijo pierde a su padre, ¿no? De eso se trata la película, de cómo un hijo pierde a su padre. Entonces, lo que preguntaba Carlos recién con respecto al disparador de la película, que tiene que ver con este chico que les da la piedra, ¿no? Es como un puntapié de todo lo que pasa, pero
me parece que lo más interesante es lo que sucede cuando el joven se apropia de ese lugar de falsedad, ¿no? Y cuando empieza a cranear todo este plan que tiene los efectos que acabamos de ver. Entonces ahí, en ese lugar donde termina la película, nos damos cuenta que lo que acabamos de ver tiene que ver con un duelo, ¿no? Con un duelo por la pérdida de un padre, ¿no? Y con un joven que observa un mensaje que parece venir del más allá, ¿no? Este mensaje que surge en los cortocircuitos. La semana que viene vamos a hablar del cortocircuito con Bombita, de Relatos Salvajes, que lee en un cortocircuito aquello que de alguna manera entiende como un mensaje que viene del Padre, ¿no? Como un mensaje que el Padre le da desde un más allá, porque al final nosotros no sabemos si el Padre murió o si el Padre está vivo, es toda una interpretación de él. Lo que sí sabemos es el efecto de toda esta peripecia en su cuerpo. Un efecto que primero vemos cuando se despierta, con esta risa que no puede dejar de contener, ¿no? Una risa que está todo el tiempo ejerciendo, no importa la situación, si está en un juicio, si está en el hospital, si está viendo a la hermana muerta, él se ríe todo el tiempo, con lo cual nos damos cuenta de lo más elemental que nos decía Freud en el chiste y su relación con lo inconsciente, que es que la risa está justamente ahí para ligar, ¿no? Para ligar eso traumático, ¿no? Y en este caso tan extremo y en estas circunstancias tan límites, se pone en juego de esta manera, ¿no? Medio patológica, que tiene sin dudas componentes neurológicos en base a los golpes que recibió el joven en la película. Pero lo que nosotros nos damos cuenta en esta película es algo que me parece que está muy... Sí, sí, ni hablar, es la misma risa del Joker, esa risa con dolor, como dice Martín. Voy a, voy a compartir el Power. Hay una frase que es muy interesante, que es una de las últimas, del final de El chiste y la interpretación de los sueños, ¿no? Nosotros dice, el chico dice, hoy he concebido un plan, ¿no? Y después amplía, un plan a largo plazo, dice. Y lo que hace es poner la piedra en el río, ¿no? La piedra en el río de alguna manera nos da la pauta de que el chico quiere poner las cosas en su lugar, ¿no? Las cosas donde van. Es decir, la palabra con respecto a algo que dé cuenta del cuerpo, no a esa palabra negadora que tapaba la depresión del padre, ¿no? Entonces, lo que hace este chico es hacer un plan a largo plazo, ya no un plan a corto plazo, un plan que no tiene ninguna finalidad tangible, sino un plan que le permita posicionarse y de alguna manera posterior separarse del padre, ¿no? Pero esta separación del padre me parece que se entiende mucho mejor con esta frase. Amplío simplemente que en la escena en la cual el chico pone la piedra en el río, y vemos el agua correr sobre la piedra, entendemos por qué él se había quedado absorto, como una suerte de déjà vu en las escaleras que vimos hace un ratito, ¿no? Él se quedaba absorto mirando la escalera y cómo corría el agua por la escalera, como corre el agua que baja de un río, en una especie de déjà vu con respecto a lo que veíamos después en el final de la película, cuando él pone la piedra en donde corresponde, donde le pone la piedra desde donde salió, ¿no? Ahora te respondo, Carlos. Entonces, en el final de la película lo que vemos es esto, ¿no? Él pone la piedra y dice, tengo un plan a largo plazo. Un plan que ya vemos lo diferencia de su padre, ¿no? Porque el padre no tenía un plan a largo plazo, era sobrevivir el día a día y ya. Lo cual de alguna forma refuerza lo que estábamos pensando. Freud al final dice, en efecto, la euforia que aspiramos a alcanzar por estos caminos, los caminos del chiste, no es otra cosa que el talante de otra época de la vida, el talante de nuestra infancia, ¿no? Lo que sentíamos en la infancia, en la que no teníamos noticia de lo cómico, no éramos capaces de un chiste y no nos hacía falta el humor para sentirnos dichosos en la vida, ¿no? Entonces lo que nos dice Freud, lo que nos arroja,
es que de alguna manera lo que nosotros buscamos en el chiste adulto, este chiste que estamos viendo con esta estructura, tiene que ver con poder recrear algo de esa satisfacción en la infancia que prescindía de lo cómico. Traduzco. Lo que el padre que pierde este joven, el padre que pierde este joven, no es el padre de cuerpo, el cuerpo, el padre de carne y hueso. El padre que él pierde es el padre idealizado de la infancia. Ese padre que él no puede dejar ir porque no se puede terminar de asimilar lo que al padre le pasa, las faltas del padre, porque están todas tapadas en esta dinámica familiar donde papá no sabe cuál es el plan, pero sigamos para adelante, ¿no? Entonces me parece que esta es la verdad última de la pérdida del padre, que es una pérdida del padre que no remite al padre de verdad, sino que remite al padre en tanto una metáfora, en tanto un mensaje que él interpreta del más allá, como quien ha perdido a su padre y se pregunta qué me diría papá en este momento, ¿no? Ese mensaje que llega del otro ausente, del otro que se ha perdido, del otro idealizado de la infancia, pero también de ese otro con el que ya no se tiene contacto, es una forma de hacer algo propio. Y es una forma de hacer algo propio que en algún punto es un homenaje, porque tiene que ver con eso original, pero también es una diferencia, porque tiene que ver también con cómo eso original, con cómo eso del padre se separa, se diferencia. Tengo un plan, pero un plan a largo plazo, no como el plan de mi papá, ¿no? Y después no sabemos si lo cumple o no, si se da, si no se da, pero a lo que quería llegar o lo que quería transmitirles es que es esto lo que se tramita a lo largo de la película. Lo que acabamos de ver es la forma que él tiene de asimilar la pérdida del padre, ¿no? De asimilar la pérdida de un padre que pierde en lo real, ¿no? Con el que ya no tiene contacto, pero también un padre idealizado de esa infancia. Y esa gracia que tiene la película con respecto a hacerse pasar por otros, no es más que un intento fallido, de hacer un chiste sin gracia, que no llega más que a traer una tragedia, ¿no? Y a ponerlos en una situación que empeora. Creo que Nazareno, Sí, 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 Rosana. Disculpa. perdón, no te quería, o sea, no, para todos. Em, a mí como la sensación o la percepción o la lectura quizás que me parece es que yo lo veo al hijo que si bien es cierto fue un padre, digamos, faltante, un padre que no te marcaba un rumbo, un padre depresivo con toda esa opacidad que genera la depresión, pero yo lo que siento con el mensaje del hijo es que él, a pesar de tener un padre con ningún atributo, por decirlo de la manera, él en realidad todo lo que hizo fue para premiarlo a su padre por lo que él no tuvo cuando fue padre. Ay, perdón, no es fácil explicarlo, pero yo siento que cuando él crece y realmente puede tener un plan o pensar en un plan, pero lo hace en honor a su padre, como diciendo, yo voy a poder compensar con mi plan lo que vos no pudiste tener en tu vida, que es el plan, porque él, en todo momento a él se lo muestra muy ligado al padre, a pesar de lo poco que les pudo dar ese padre, que se entiende el lugar, ¿no? Pero es como que él se sigue vinculando con el padre muerto, o sea, no sé, yo lo siento como muy ligado al padre, ¿no? No desde un lugar de no quiero parecerme a vos y quiero tener un plan, no, al revés lo viví yo como voy a tener un plan en honor a vos porque por el sufrimiento que vivimos no pudiste tenerlo, o porque la vida o el contexto tampoco te dio la posibilidad, no sé, lo veo como más como un regalo que como esa diferenciación por ahí sana que se hace cuando uno crece para diferenciarse de los padres, ¿no? Pero bueno, es una percepción nada más. Absolutamente. Es que a lo que vos estás apuntando con esta otra dimensión de lo mismo que acabamos de ver,
es lo que justamente se trata de, o sea, de lo que se trata lo imposible de la pulsión, ¿no? Digamos, no estamos hablando ni de un joven que rechaza de plano al padre, ni de un joven que lo adquiere, digamos, indiferenciadamente, ¿no? Tal cual. Se trata de alguien que está en la pugna con respecto a qué se conserva y qué se modifica, ¿no? ¿Qué se conserva y qué se modifica? Que es el trabajo de metáfora de todo hijo, ¿no? Todo hijo se encuentra en la dicotomía de qué conserva y qué modifica, de lo que recibió, ¿no? De aquello que recibió, bueno, siempre algo se conserva y siempre algo debería modificarse, ¿no? Y es en ese movimiento, como lo que sale de familiar y se convierte en famillonario, ¿no? Lo que se conserva y lo que se modifica, ¿no? Es el mismo movimiento del chiste, ¿no? Por eso, les mencionaba, después lo vamos a hablar mejor, pero siempre hay algo que se conserva y algo que se modifica. Y en ese chiste de famillonario también se da, ¿no? Hay una parte de la palabra de famillonario que conserva el sentido original y una parte que supone algo propio del sujeto que da un sentido nuevo y dice famillonario, ¿no? Por no decir, solo se me ocurre un insulto, pero por no decir estos tíos que me trataban despectivamente, ¿no? Dice famillonario. Y Carlos había preguntado algo de José Ingenieros, pero no sabría qué responderte. Si querés desmutearte y comentarlo, bienvenido. Lo compliqué. Si alguien quiere hablar... No, está bien, está bien. No, estaba tratando de desmutear. No, la pregunta era si, desde el punto de vista, me parece interesantísimo el enfoque del tema del padre y del hijo, pero desde el punto de vista social, la pregunta, desde el punto de vista social, integratorio de una familia rica a una familia pobre, tiene que ver con lo que José Ingeniero llamaba en su libro La simulación en la lucha por la vida, o sea, algo tengo que hacer para salir adelante, no sé cómo. Apareció el chiste del chico que se iba de viaje y le deja esto y desencadena, como dijiste bien vos, una tragedia posterior, digamos, porque uno simulaba una cosa, otro simulaba, los cuatro simularon cosas y, y pareciera que los seres con menos facultades o menos posibilidades para sobrevivir en la ley darwiniana de que el más apto persiste, tienen que simular. Entonces la película muestra la simulación en la lucha por la vida. Eso es lo que yo vi. También, por supuesto, que respecto al tema del padre y del hijo. No sé si me expliqué. Sí. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Nazareno, sumando lo que dice Carlos, que también nosotros cuando él hablaba y puso el mensaje, acá tenemos el libro de José Ingeniero. Ah, mira. Justamente él habla de la imitación en ese libro de la simulación. Él habla de renunciar a sí mismo, imitar al otro, pero renunciando a lo que uno mismo es. En Claro. este caso, el integrante, a ver, como una contracultura, es decir, ellos renuncian a quienes son para integrarse a esa sociedad más rica, o sea, renunciar quiénes son. Claro. Por eso la imitación. Pero es facticio, porque es muy poco duradero y saben que eso se va a terminar, ¿no? Exacto. Pero ahí, Claro. Sí, ahí está la dialéctica del rico y el pobre. Claro. ¿Y Nazareno la Piedra puede ser el padre? Daniel siempre tiene acotaciones que después Mira. utilizo cuando repito el curso. Esta es una. Porque es el peso que tiene el que no se la puede sacar de encima cuando Sí. están en el gimnasio. Es una piedra el padre, eso es lo que quiere decir. Sí. No, es que es un peso que el chico está para él, sí, Sí. es un peso en su vida, ¿no? Y cuando sí, realmente sí. puede hacer el plan cuando se la saca de encima, Sí. cuando la deja que fluya el agua sobre ella.